pensando en tonterías, hai moitísimas formas de presentar. Sempre están as típicas fórmulas de presentación de persoas, non? Esta típica fórmula de si, a persoa que ven agora leva moito tempo facendo isto, non sei que, ou é fillo de non sei quen, ou é nai de non sei quen, ou é ven dunha saga de familia de non sei que. Despois está a típica fórmula de presentar, tipo, a persoa que ven agora ainda non é moi coñecida, pero grabade o vosso nome na vosa cabeza, porque dentro de pouco vai ser a vos que vai falar. Non, eu vou empregar esta noite unha técnica máis que ten que ver con o rollo intimista, non? O rollo persoal. Eu, cando coñecín a Ezra, que foi, cando sería, foi hai 7 meses, unha cosa así. Cando coñecín a Ezra, estábamos traballando na tele, os traballamos no mesmo sitio, non? Traballar na televisión é algo así como ser funcionario. Estás rascando a todo o día esperando que che toque facer 5 minutos de algo. Cobras de puta madre, non? A única diferencia é que non sabes cando te van a despedir, cando és funcionario non te despides nunca, non? Pero estás ali, estás rameando todo o puto día, non? E claro, mentre a xente arrame, non? Pois se fan moitas cousas, hai que se lee o código da Vinci, hai que se pega bloques contra as paredes, hai que fai un chillo, non? E é un tío que nos descansos mentre o home está traballando, pois está con unha boliña na mano, ou con unhas barras de carbohidrato que facendo comida por aí diante, non? Entón, cando vi, dixen, este tío é bon, tío. Este tío é moi bon, non? Este tío é un tío especial, este tío é un tío moi raro, joder. E por eso, quero que vexades hoxe a Ezra, porque unha persoa, por exemplo, se vistes a foto que ten no programa, para facer esta foto, o meu amigo Ezra tivo que posar en pelotas para que o fotógrafo lle fixera as fotos gratis, non? Hai unha persoa tamén capaz de estar media hora improvisando nun escenario cando xa rematou a súa función, porque hai unha persoa debaixo no público que está esperando para pegarle unha materia, non? Eso fai que Ezra sea un tipo moi especial. Espero que coñezades agora. Un forte aplauso para Ezra!
noches, señoras y señores. Mi nombre es Ezra. Y a continuación voy a realizar el increíble efecto de magia clásica que lleva por título, señoras y señores, el juego de la cuerda blanca. Es posible que alguno de los presentes se haya dado cuenta ya de por qué este juego recibe el nombre de la cuerda blanca. Por ejemplo, el caballero de esta mesa, ¿cómo te llamas? Pablo. ¿Perdón? Pablo. Pablo, ¿tú por qué crees que este juego se llama el juego de la cuerda blanca? Porque es una cuerda blanca. Perfecto. Efectivamente. Y además también porque es una cuerda fuerte y resistente, aproximadamente de 1,5 metros de longitud. Y Pablo, ¿qué es lo que se te ocurre que es lo primero que podemos hacer con una cuerda? Un nudo. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, señoras y señores, es un nudo con el que trataremos de hacer un círculo mágico que a continuación trataremos de partir exactamente por la mitad de un solo golpe de cada. Este es un ejercicio de una complicación suprema que después de largos años de dedicación voy a tratar de hacer esta noche para todos ustedes. Repito, cortaré la cuerda exactamente por la mitad de un solo golpe de cada. Concentración. A la de una, a la de dos y a la de tres. Lo increíble no es la fuerza del golpe que parte la cuerda, sino su precisión milimétrica que da como resultado dos cuerdas exactamente del mismo tamaño. O casi. Bien, si no, no pasa nada. La palabra mágica, pinchas, y las cuerdas se igualan. Y si no, tampoco pasa nada, porque volvemos a empezar. ¿Se ven bien los extremos de la cuerda en mi mano izquierda? Observad si introduzco los extremos de la cuerda en el interior del bolsillo, algo impresionante sucede. Y es que hacen ¡pac! Y se escapan. Gracias. Y ahora sí me gustaría que, por ejemplo, alguno de vosotros, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Pedro, ¿te importa examinar esta cuerda de principio a final? Examínala, asegúrate que no tiene nada extraño. Y, por ejemplo, para ti, creo que viene por aquí, para que también las examines, unas auténticas tijeras de acero sevillano. Vale. ¿Queréis examinar las tijeras? Comprueba que son completamente normales. Ya está. Puedes comprobar que son normales. Carmen, ¿te importa colaborar? Bien. Comprueba, por favor, que las tijeras cortan. Y va a cortar el tío. Mira, déjame que realice yo la comprobación. Por ejemplo, ¿te importa colaborar? ¿Te llamas? Mónica, tú nos vas a ayudar a comprobar que las tijeras efectivamente cortan. Creo que todo el mundo puede comprobar que las tijeras cortan. No quiero que nadie, por favor, se quede con la duda de que las tijeras... ¿Cortan las tijeras? Bien, por favor, por aquí, los asientos más baratos de los laterales del teatro. Señorita, ¿tiene usted alguna duda de que las tijeras cortan? Y por aquí... ¿Me has dicho que te llamabas? Pedro. Pedro, ¿la cuerda, has examinado la cuerda? ¿Es completamente normal? Sí. Bien, Pedro, tú vas a ser el portavoz que va a comunicar este hecho a todas las personas presentes. Por favor, ¿te importa levantarte? Date la vuelta, Pedro. Súbete grita fuerte para que incluso la gente del fondo, todas las cientos de personas que han venido esta noche, puedan escuchar la cuerda simplemente normal. Por favor. La cuerda es completamente normal. Bien, por el sector de la
cuerda y volverla a recomponer. Para esto necesitamos dos elementos, una cuerda y unas tijeras. Una vez que tenemos en nuestro poder ambos elementos, buscamos con las tijeras aproximadamente la mitad de la cuerda. Y por esta mitad aproximada, cortamos. Bueno, más o menos. En este momento tenemos dos cuerdas en la mano y el primer paso para la recomposición, para volver a tener la cuerda primitiva, consiste en anudar ambas cuerdas para volver a tener algo que se asemeje a un solo objeto. Pero todavía se nota que son dos. ¿Por qué se nota que son dos, sector de la izquierda? Por ese nudo que tiene. Efectivamente. Por eso el siguiente paso consiste en conseguir que el nudo, a pesar de verse, se vea menos. Hay diferencia, ¿Pablo? Y si ahora agitamos la cuerda arriba y abajo, se produce un efecto óptico gracias a la fuerza centrípeta que hace que el nudo deje de verse y nosotros podemos gritar: la cuerda se ha recompuesto. Y cuela, La cuerda se ha recompuesto. ¿Se nota? Bien, esto es para grandes teatros, donde uno puede irse bien atrás. Aquí es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, o sea, es lo mismo, pero es... Bueno, si no, el nudo es obediente y se le grita: nudo, vete. Y el nudo se marcha. Pero señoras y señores, por lo que quiera que sean ustedes, en pos del arte de buscar el más difícil todavía, esta noche cortaré la cuerda no en dos, sino en uno, dos y tres trozos, aproximadamente del mismo tamaño. Por ejemplo, allí en el fondo del caballero... Perdón, señora. Sector de la izquierda. ¿Qué tamaño crees que tienen estas tres cuerdas más o menos? 50 centímetros. Exacto. 50 centímetros. Bueno, de hecho, hay una que tiene 51, pero aproximadamente 50 centímetros. Atención, un extremo sube por aquí, otro extremo sube por acá, otro extremo sube por allá. Un pase mágico, las tres cuerdas ya no miden 50 centímetros. Gracias, madre. Ahora tenemos una cuerda que mide 285 centímetros, otra que mide 75 y otra que, en fin, 7, 8, repetimos hacia atrás, una cuerda sube por aquí, otra cuerda sube por acá, otra cuerda sube por allá, un pase mágico, y las tres cuerdas vuelven a medir 50 centímetros, 50 centímetros y 51 centímetros, tres cuerdas, y el efecto consiste realmente en transformarlas en dos, lanzándolas por ahí. Esto normalmente impresiona mucho, pero hoy no. Dos cuerdas, si atamos una contra otra, algo impresionante sucede, y es que el nudo viaja con la cuerda. Por eso es lo que parece, porque como quizá alguno se haya dado cuenta ya, en realidad es la cuerda la que viaja por el mundo. ¿Se había dado cuenta alguien? Y ya para terminar, señoras y señores, voy a hacer desaparecer ante vuestros atónitos ojos primero una y después otra de las dos cuerdas que tengo en mis manos. La primera se introduce lentamente en el interior de la mano izquierda. Con la ayuda de los polvos mágicos que llevo en el interior del bolsillo. 1, 2, 3. La primera de las cuerdas, a veces tarda, desaparece, queda la segunda cuerda para finalizar, esta vez en el interior de la mano derecha. Se introduce la cuerda y de nuevo con los polvos mágicos que llevo esta vez en el interior del bolsillo izquierdo, a la de una, a la de dos,
su energía sobre la zona que une ambas cuerdas. No demasiado fuerte. Ala de una, ala de dos, ala de tres. ¡Om! Lo estoy notando, señoras y señores, la cuerda se ha recompuesto. Gracias. A continuación, voy a realizar un complicadísimo ejercicio malabarístico manteniendo en el aire no una ni dos, sino, señoras y señores, por primera vez en la historia de Galicia, 3 pelotas en el aire al mismo tiempo. Observarán ustedes que la dificultad consiste en que hay más pelotas que manos. Primero hay que cargar de electricidad estática las pelotas para que surquen los espacios etéreos. Ala de una, ala de dos, ala de tres, señoras y señores. 3 pelotas en el aire al mismo tiempo. Toma, toma, 3 pelotas, toma. Bien. ¿Nadie va a contestar o...? ¿La mano? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué mano? ¡Ábrelo! ¿Qué mano? Tu izquierda. ¡Esta! Haberlo dicho antes. ¡Al otro! ¿La otra? Sí, la otra. Ah. Las dos. Una y otra. Toma, toma las dos. A ver, más difícil todavía. Aumentaremos la velocidad. 1, 2, 3, ¡hop! Más difícil. 1, 2, 3, ¡hop! ¡Hop! ¡Hop, hop, 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 hop! Elegante. En este momento estoy absolutamente concentrado en el movimiento de las pelotas surcando el aire. El más mínimo ruido me perturbaría. Y ahora sí, señoras y señores, 3 pelotas en el aire al mismo tiempo. La impresión y el anonadamiento no permite al público aplaudir. Atención, complicaremos más el ejercicio. Malabares conceptuales. Con todos ustedes un partido de tenis. Bien. Partido de ping-pong. Parecido. Partido de fútbol. La estatua de la libertad. La torre de Pisa. Un teléfono. Dígame. El truco más difícil del mundo, señoras y señores, este truco que estoy realizando a continuación es el truco más difícil de todos los trucos que existen en y este más todavía. Es imposible. Para terminar, señores y señores, lanzaré primero una, después dos y por último las 3 pelotas al mismo tiempo por la espalda. La primera, atención.
ejercicio más difícil todavía, manteniendo en el aire 5 pelotas 3 veces más pesadas, 3 veces más grandes y 3 veces más blancas. No sé si va a haber techo para hacer esto. Mantendré estas 5 pelotas en el aire durante 1 segundo y medio. A la de 1, a la de 2 y a la de 3, aplaudan rápido. ¡Más fuerte, más fuerte! Muchas gracias, señores y señores. Esto es que no se parar. ¿Puede alguien venir a coger las pelotas, por favor? Bien. A continuación, para ir poniendo fin a este despropósito, voy a necesitar la colaboración de una voluntaria. Vamos. De una voluntaria a la que le pido. ¿Cómo se llama? Ana. Encantado. ¿Cuál es tu nombre? Venga. Para que pido por favor un fuerte aplauso. Ana, siéntete como en tu casa. Te pido que subas al escenario conmigo, Ana, para que hagas un efecto de magia conjuntamente conmigo. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, esto va a ser muy sencillo. No te preocupes, y además, prácticamente no va. O sea, prácticamente quiere decir que no va a dolerte casi nada. Pero no te importa, ¿verdad? Bien. Entonces, lo primero, ya que hemos subido, ya que tenemos en fin, estas personas que han venido a vernos, lo primero es una actitud elegante, de artista elegante en el escenario. Así que, por favor, elegancia, ponte elegante, Mira, yo voy a explicarte las 3 reglas de oro de la elegancia en el escenario. ¿De acuerdo? Lo primero, una pierna por delante. Muy bien. Lo segundo, un amplio ademán con los brazos abiertos. Y por último, una mirada, ríen por el vídeo. Por último, una mirada de misterio que recorre a la multitud de izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda. Como diciendo, aquí estoy yo. ¿Qué te parece? Bueno, además voy a prestarte mi sombrero mágico para que te ayude en este ejercicio. Vamos. Muy bien. Entonces, una pierna por delante, otra por atrás, amplio ademán, mirada de misterio, barriga adentro, pecho fuera, el sombrero bien puesto, y te estarás preguntando cuál es el efecto de magia que vamos a realizar. Pero esto es incomodísimo. El escenario es muy sacrificado. Bien. Vamos a realizar un efecto con pañuelos. ¡Ay, qué amable! Gracias. Voy a pedirte que agarres un pañuelo tú, voy a agarrar otro yo. Entonces lo primero que vamos a hacer es mostrar el pañuelo al respetable. Enseña el pañuelo, José. Mira, vamos a ver. La actitud no ha de
ser taurina. Bueno, vamos a ver. Agarra el pañuelo de ambas puntas. Y entonces, fíjate la pierna, por favor, la barriga dentro del pecho, para que se encanta muy bien. Hay que hacer un ejercicio de coordinación en el cual, mira, primero voy a hacer yo y luego tú me sigues, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil, ¿de acuerdo? Mira, primero la pierna que hay detrás viaja hacia adelante y a la vez con voz profunda y gutural, esa voz que tú nace desde dentro, tienes que decir: nada por aquí. Nada por aquí. Y nada por allá. Y nada por allá. Y nada por arriba. Y nada por arriba. Y nada por abajo. Y nada por abajo. Ni por delante. Ni por delante. Ni por detrás. Ni por detrás. Y nada de nada de nada de nada. De nada. A continuación, Ana, vas a ser los ojitos de la multitud que acecha detrás de esta oscuridad para comunicarles qué es lo que estamos haciendo. ¿Esto qué es? Muy bien. Lo oyeron, ¿no? Dos pañuelos anudados. Bueno, Dos pañuelos anudados. ¿y esto otro? Otro. Otro nudo. ¿Quieres apretarlo bien fuerte? Coge de las puntitas. Aquí. Sí, y aprieta muy fuerte, aprieta fuerte. ¡Fuerte! ¡Aprieta fuerte, hombre! Echa polvo, Ana, aprieta fuerte. Vamos, que todavía lo rompe. Bien, a continuación guardaremos estos pañuelos en un lugar donde estén a salvo de cualquier contingencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿te importa cerrar los ojos un instante? Bien. Notes lo que notes, no hagas nada. Ni tengas miedo. Ya te dije que casi no te iba a dar. Bien. Relájate. Cuando quieras continuamos, tómate tu tiempo. ¿Estás? Bien. Recuerda que soy un profesional y mis manos son como las de un médico. Bien, ¿estás preparado? Cierra los ojos. Pero casi no. Lo que te había prometido. Bien. Puedes abrir los ojos. No toques los pañuelos. Podría ser peligroso. Sí, sí, se activa. En fin, es mejor que no lo sepas. Y a continuación, vamos a continuar y voy a explicarte cuál es el objetivo de este juego. Este juego consiste en que este pañuelito de color verde va a viajar en estado invisible hasta materializarse nuevamente en el interior del nudo que une los pañuelos rojos que tú tienes ahí detrás. Y lo más increíble es que eres tú quien va a hacer que el pañuelo desaparezca. ¿Estás preparado? Bien. El pañuelo se introduce en el interior de la mano. Y a continuación vas a pegar un fuerte suplido y el pañuelo va a desaparecer. Un fuerte suplido, por favor. Sí. Ana, tiene que tratarse de un soplido seco. Soplido seco. Soplido seco a la una, a la derecha de 3. Y ahora sí. El pañuelo. En este momento, señoras y señores, el pañuelo está dando 18.000 millones de vueltas en estado invisible alrededor de las cabezas de cada uno de los presentes. Es posible que las personas más sensitivas del público noten algo extraño. Es posible que alguien haya notado. Y a continuación, ya sin el pañuelo en las manos, me acerco a ti y agarraré los pañuelos que tienes ahí de las puntas exteriores, es decir, las más alejadas del nudo central. Y cuando cuente hasta 3, pegaré a los pañuelos un fuerte tirón. Que no te valorizas.
no, es que es la tercera vez que lo hago y las otras dos acaban en tragedia. Esta no te preocupes. Has venido acompañada, ¿verdad? Sí. Quizá fuera mejor que tu acompañante saliera de la sala durante los próximos 15 minutos o para siempre. Repite conmigo por si acaso las palabras de protección mágica. ¿Estás preparado? Padre nuestro. Eso no lo digo. Está bien, nos arriesgaremos ateamente. A la de una, a la de dos y a la de tres. Español verde. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Ana. Sí, señores míos, gracias. Mira, te voy a regalar un globo por el mantra. Te lo agradeceré toda la vida. Está bien, te lo hincho. Joder. No pasa nada. No sé. No tengo colores. ¿Te gusta el amarillo? Trae buena suerte. La flor amarilla. Muchas gracias. Puedes volver a tu sitio. Permite que te acompañe antes de que no encuentres el lugar. Mira, es allí a la izquierda. Bien, señoras y señores. Esto ha sido prácticamente todo. A continuación voy a despedirme con un número musical que llevo 6 meses preparando para el próximo Congreso Mundial de Manipulación de Objetos de vida. Por favor.
descanso e volvemos agora. Claro, ¿qué pasa? Que este tío tiña un espectáculo en Madrid e dixo, hostia, mola ir a Madrid porque Madrid te ven, en outros sitios tamén, pero en Madrid vente. Entón, claro, colleu, ensaya Negreira. Entón, veu aquí a Santiago, justamente aquí detrás, quedou cos dous técnicos. Ademais, dous técnicos que cobran moi dignamente, que iso tamén é de honra, non? Entón, ven aquí cos dous técnicos, entón, un chega tarde, bueno, non pasa nada. E outro chega, pero descansar así o aparato dos dentes na casa. Bueno, conseguimos o aparato dos dentes na casa, tal, media oriña de retraso, unha oriña de retraso, que máis dá? A Negreira, que teñen o local de ensayo, entón, en Negreira, collen cargan todo o camión, non? Tienen todo completamente controlado. Primeiro arriba do escenario, vai aquí as vigas, despois levantar, despois as sillas, así todas amontonadas, Martino vas metendo, vai guai, non? Meten o tal, veña, imos pa Madrid, veña. Esto non vai, non iba, non foi, non prendeu. La coller de chamar outra vez a empresa que dices, aquí lavo o camión, entón coller, veña, traenos outro camión que este non vai, veña, colle, traenos outro camión, entón, volven a cargar, pero claro, coa putada de que, claro, primeiro iba ao escenario e despois as sillas, pero non, primeiro foron as sillas e despois o escenario, porque claro, hai que cargar outra vez outra vez, eso é unha tremenda putada, parece unha tontería, pero é unha tremenda putada. Entón, bueno, cargan, colle, pilla, venga, hasta aquí todo ben, non? Hasta aquí todo ben, entón, veña, van pa Madrid, sen ningún problema, pa Madrid, vamos pa Madrid, a Sevilla la Vieja, concretamente, en Madrid. En Madrid, Sevilla la Vieja, é xusto no único punto de toda a autovía que vai camiño de Madrid na que unha Guardia Civil pode parar a un camión, quen estaba? A Guardia Civil. E claro, a Guardia Civil fixo. Parar, non había problema, documentación guai. Carné guai. Seguro que todo moi guai. Canto pesa isto? Que hai que ter mala hostia para pesar un camión. Hostia, en medio da autopista, colleron que pesar un camión. É chulo pesar un camión en medio da autopista. Pois colleron a pesar un camión, non sei, se supone que poñer as típicas básculas para o baño e catro básculas para o baño. Pois o camión en riba, que sumas 1, 2, 3, 4, eso dá 8 pesos do camión. Claro, o camión pesaba a hostia, non? Exceso de peso. Isto é unha multa, non unha multa. Unha multísima. Unha multada. Unha multa que ascendía a... non digo o prezo porque o propio Romarín pediu, por favor, non digas canto me cuesta a multa porque senón va a pensar que son un delincuente. Entón, bueno, claro, que pasa? Que si vamos a Madrid e despois o voltar nos volven a meter a multa, que facemos? Pois nada, tiveron que chamar a Madrid. Oye, mira, que tenemos un problema, que es que el palco no va a poder ser. Y bueno, entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Yo, mira, yo te voy y te hago unos juegos de cartas y unas magias que tengo y eso, y en el suelo, sin palco. E apañaba así cos de Madrid, que bueno, pues que fora coas súas magias, en palco e nada, cobrando moito menos do que iba a cobrar. Claro, entón colleron outra vez o camión de volta para Negreira, vaciaron o camión en Negreira, colleron, volon para Madrid, estos estaban falando das 1000 da noite, dormiron na media do trayecto no propio camión, porque claro, agora xa non estaba a cousa para pagar hotéis, entón, foron ali, tal, non sei que, fixeron a actuación, todo eso, hasta aí todo ben, O problema foi, cando remataron a actuación, entón atopáronse, isto é algo típico que nos pasa os galegos tamén por aí diante, para nos saímos do mundo, non? Entón que hemos saliendo unha das persoas que estaban no público digo, hostia, o sea que vosotros sois de Galicia, ¿no? Que yo una vez conocí a un gallego. Sí, una vez con un gallego conocí. Sí, cumpliendo condena en 4 caminos. E isto a Romarín xa empezou a preocuparse un pouco. Con todos vostedes, a máis
A ver, falta Javi, ¿sabes?